hay personas que sienten una curiosa fascinación por el mal, pero no se preocupen, no hablamos por practicarlo, hablamos por estudiarlo. Y una de estas personas es Mónica González Álvarez, periodista que lleva ya varios libros en los que trata personajes bastante siniestros. Tiene un libro muy bueno sobre las guardianas nazis de los campos de exterminio y ahora nos presenta Las caras de mal, donde se hacen retratos, bueno, biografías y después retratos de personajes, de grandes criminales de la historia. Por aquí vemos pasar desde asesinos en serie a dictadores, terroristas. No faltan, por supuesto, pues asesinos como los de Puerto Urraco, Hitler, Stalin. No faltan tampoco pedófilos, Breivik, en fin, toda una constelación de personas que quisiéramos ver alejadas de nuestra vida sin ningún género de dudas. Mónica, muchas gracias por venir a Periodista Digital para hablarnos de este libro. A ti, Antonio, encantada de volver a estar contigo. Sí. Mira, Mónica, la primera pregunta casi obligatoria es cuando ves este libro que habla del análisis del rostro y lo que nos dice los rostros de estos criminales es si efectivamente es verdad el viejo dicho de que la cara es el espejo del alma. Sí, la cara es el espejo del alma, las apariencias siempre engañan y no hay una cara de buena o mala persona. Es decir, eso ya es un juicio de valor que cuando tú conoces a alguien en algún sitio o vas por la calle te puede dar mayor feeling o no hacia ese individuo. Pero realmente con este libro se demuestra que no existe la maldad o la bondad en las caras de las personas, solo en sus acciones, mejor dicho. Claro, porque eso es lo que te quería preguntar, si la psicomorfología, que es esta ciencia que combina la psicología y el estudio de los rasgos físicos, nos permitiría saber así, pues no sé si a primera vista, porque probablemente sea un estudio más profundo, pero saber de alguien estudiándola, si es un asesino en serie en potencia, si es alguien que aspira a ser un dictador, si va a ser un pedófilo. A ver, la psicomorfología es la ciencia que estudia la observación del rostro. Es decir, analiza cada elemento de la cara, es decir, los ojos, la nariz, la boca, la frente, la barbilla, las mandíbulas, todo el conjunto de nuestro rostro, tanto de una vista frontal como de perfil. Y el resultado nos llevaría a saber qué tendencia psicológica, emocional, sentimental y qué vivencias incluso ha tenido esa persona. La psicomorfología es una ciencia y como ciencia, hombre, puede tener sus equivocaciones, ¿no? Pero es una ciencia bastante acertada, se utiliza en diferentes ramas y aspectos de la vida cotidiana, incluso de la vida criminal. Y la psicomorfología lo que pretende de alguna manera es explicar qué es lo que nos ha ocurrido en nuestra vida para que luego se refleje en nuestra cara. De ahí que las apariencias engañan y que la cara es el espejo del alma. La psicomorfología procede de una ciencia primeriza que es la morfopsicología, que se fundó en los años 50 en Francia gracias al doctor, que era un eminente psiquiatra, el doctor Louis Corman, y ahí ha evolucionado hacia la psicomorfología, que aúna la morfopsicología y la psicología. Hay que decir que no hay un rostro de terrorista, de pederasta, de asesino en serie. No hay unos rasgos comunes a todos, es decir, hay un rasgo común en torno a la agresividad, en torno a la falta de empatía, en torno a la represión o frustración sexual, pero no hay un rasgo que indique que alguien puede cometer un delito, puede matar, puede vejar o puede abusar sexualmente de alguien. Bueno, tú dices que nuestras vivencias en la vida se reflejan en nuestros rostros. Yo tengo orejas grandes, eso es indudable. Las he tenido de pequeño y las voy a tener cuando me muera, espero que muy anciano. Efectivamente. O sea, ¿esto qué tiene que ver con mi vivencia? No, o sea, mira, esos son genes. No, evidentemente, pero además las orejas no es un elemento, fíjate, del rostro que implique nada extraordinario. Bueno, la nariz, yo creo que tengo una nariz grande también, no sé si... Bueno, yo no te la veo demasiado grande, ¿eh? Pero hay narices más grandes aquí en el libro de las caras del mal, también te lo tengo que decir. Mi nariz es la que es y a no ser que me haya dado un golpe, que me lo haya desviado, me lo haya roto, ¿cómo puede afectar mis vivencias a que cambie mi nariz? A ver, mira, yo tengo una nariz un poquito aguileña. Yo te pongo un ejemplo de mí, ¿vale? Entonces, es genético. Quiero decir que es una cosa que no puedo cambiar, no sé que me opere, que no pretendo operarme nunca. Pero cuando he pasado, la nariz conlleva la parte media del rostro, que es la parte emocional, de cómo nos relacionamos con las otras personas emocionalmente y socialmente. Yo cuando he pasado momentos fastidiados, he pasado momentos malos emocionales, por estrés, por lo que sea, mi nariz se ha curvado un poquito más. De hecho, cuando empecé a hacer las caras del mal, yo lo demostré. Es decir, yo tampoco iba un poquito pensando, bueno, esto será verdad. Y yo empecé a investigar, evidentemente. Me ayudé de Esther Millado, que es la psicomorfóloga que me ha ayudado a hacer este tipo de libro. Y me di cuenta que cuando uno
Ella me dijo, no, cuando la cara va cambiando siempre, continuamente. Y yo me di cuenta de que cuando he pasado momentos fastidiadillos, mi nariz estaba un poquito más aguileña y cuando ya he estado muchísimo mejor, no es que se me ponga recta, porque nunca se me pondrá recta, pero milimétricamente se ha tornado un poquito más recta, un poquito, y eso se ha demostrado fotográficamente, es decir, yo me hice fotografías de perfil para demostrar eso. Yo lo vivo en mí, en tu caso también pasará, es decir, todos tenemos una genética, unos ojos, una nariz, una boca determinada, pero nuestras vivencias nos van a marcar tanto que se va a demostrar qué tendencia tú tienes. Hay personajes del libro que son agresivos por naturaleza y ya se demuestra en su rostro. ¿Es difícil que una persona agresiva cambie su comportamiento? Si uno quiere, esto es como todo, si uno quiere cambiar, va a cambiar. Lo que pasa que es complicado, sobre todo en delincuentes reincidentes o en delincuentes sexuales, que en el caso, por ejemplo, de Tony Alexander Kidd. No, o sea, entonces lo que queda claro es que lo que se refleja es las vivencias, las tendencias, pero no es que tú tengas una cara y eso significa, porque claro, esto sería muy peligroso. Es Claro, decir, hombre. si tú tienes tales rasgos ya eres un asesino, No, porque no, esto no. es de, bueno, entonces ya llegas a juicio y, No. y te condenan No, no, no. O sea, directamente. como te digo, no hay un rasgo que identifique a un dictador, un terrorista, un pederasta, un asesino en serie o un parricida. No hay un rasgo que diga, pues si tienes la mandíbula muy ancha y prominente el mentón hacia adelante es que eres un pederasta. No, no es cierto. Es todo todo tu conjunto, porque hay criminales pederastas y agresores sexuales que su cara no tiene nada que ver. Entonces, si hubiese un rasgo en común, tendría que ver su cara, tendrían muchas cosas parecidas. Lo que tienen de parecido es a lo mejor la tendencia a la agresividad o a esa falta de empatía que implica una falta de sentimientos y de frialdad hasta el punto de poder cometer un crimen. Pero no, como te digo, hay un rasgo que identifique o una cara que identifique un acto criminal. Menos mal que no, porque como tú dices, ¿no? Iríamos a juicio y ya por tener ese tipo de cara sería juzgado, cuando no es cierto. Oye, ¿y la psicomorfología se está utilizando en investigación policial? ¿Se está utilizando también en la justicia? Sí, mira, en este caso Esther Mellado, que es la psicomorfóloga del libro, sí, trabaja con la policía de Cataluña en casos de investigación para esclarecer sobre todo si esa persona digamos, no es que haya cometido ese delito, sino si tiene esa tendencia a, por ejemplo, a la deshonestidad, en el caso a lo mejor se ha robado, ¿no? A la deshonestidad. Sí. Ahí se puede demostrar si una persona es deshonesta o no, si es una persona que tiende a la agresividad o no, una persona que es una persona con represión o frustración sexual, en el caso de los violadores. Sí, yo además invito a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se ayuden de ciencias como la psicomorfología, entre otras, no para evidentemente resolver un caso, que es muy complicado y se necesitan pruebas, pero para apoyarse, porque imaginemos un violador que va a salir de la cárcel y que no sabemos si va a reincidir. Bueno, pues su cara dirá si va a reincidir o no. Y eso es muy importante a la hora de que un juez le dé el permiso penitenciario, ¿no? Oye, has dicho también que puedes ver si es una persona honesta o no, si tiene tendencia a robar. La honestidad. ¿Por qué sí. no te animas a escribir un libro que sea analizar los rostros de los grandes corruptos de la política española? Yo creo que te forrarías. Bueno, podría ser. También me han dicho que haga un libro sobre las caras del bien, porque como siempre hablo de la maldad, pues que cambie un poquito las tornas, ¿no? Pero bueno, sería divertido. En este caso, claro, hablar de corruptos, de gente que trinca, claro, ¿no? Que roba, es un poco complicado. Yo me quedo más con la gente más delincuente en el tema de la agresividad o de las muertes. Quizás por el morbo, ¿no? Por el hecho de que yo pienso que la gente somos buena por naturaleza, nacemos buenos y que son nuestras circunstancias las que nos hacen llevar el camino equivocado. De ahí que yo no entienda muchas veces por qué alguien comete un asesinato. Entonces yo creo que ese afán por conocer la respuesta es lo que siempre me lleva a hablar de la maldad. Oye, ¿y la psicomorfología tiene alguna otra aplicación? No sé, ¿se está aplicando en entrevistas de trabajo, en procesos de selección laboral? Además, ayuda mucho en los recursos humanos de las empresas, ayuda a conseguir el candidato más óptimo. Es decir, tú tienes un puesto de trabajo para comercial, por ejemplo, y tú necesitas una persona extrovertida, con capacidad de acción, rápida. Si tú metes a una persona con una cara que no implique ese tipo de aptitudes y actitudes, será complicado que esa persona te venda lo que tú necesitas. Entonces, en el caso de las empresas, los recursos humanos es necesario y en este caso hay muchos psicomorfólogos como Esther que ayudan a las empresas a conseguir el mejor candidato, pero también, por ejemplo, a la hora de las terapias de pareja. Tienes una crisis con tu pareja
y vas normalmente al psicólogo. Bueno, pues el psicomorfólogo te ayuda, aparte de hacer una terapia psicológica, a ver en qué aspectos pues hay ese enfrentamiento y eso se ve en la cara, en cómo tenemos cada uno el rostro. Entonces ayuda muchas veces a que las parejas acaben siendo bien avenidas o que al final acaben rompiendo porque realmente es que no son compatibles. O también muchos padres con sus hijos que van creciendo, adolescentes, no entienden muchas veces por dónde van a ir sus hijos, ¿no? Qué tendencia van a tener, y la psicomorfología ya indica, aunque sean niños, por dónde van a ir los derroteros siempre, por dónde va a ir ese niño, si va a ser un niño estudioso, si va a ser un niño honesto, si va a ser un niño con necesidad de cariño, qué es lo que va a necesitar ese niño en su adolescencia y en su etapa adulta. Y eso a psicomorfología ayuda muchísimo. Por eso, y tú has estudiado lo suficiente, o sea, tú no te pasa que ahora vas por la calle o ves a alguien, pues hablas con alguien y no te pones a estudiarlos, que da un poco de miedo pensar que hablas con una persona que está haciendo esto. A ver, en este caso yo tengo un conocimiento muy básico, Esther es la experta en el tema, yo evidentemente hemos trabajado codo con codo en este libro que nos ha costado mucho trabajo sacarlo a la luz y que viera la luz, pero es verdad que tengo ese conocimiento básico donde yo puedo vislumbrar un poquito, pero tampoco creas que voy en plan obsesiva por ahí mirando a la gente y analizándola. Ya lo hacía antes de hacer el libro, que por eso me llamó la atención escribir sobre las caras, porque soy muy observadora, viajo mucho en transporte público y me gusta un poquito conocer, y como prejuzgo, y me pongo yo como protagonista, ¿no? Como yo prejuzgo y como la gente juzgamos, dije, bueno, ¿habrá una cara de buenos y malos? Y cuando me dijo, no, es que no hay ni buenos ni malos en las caras, dije, pues hay que investigarlo más profundamente. Entonces me ha hecho ver que no hay que juzgar, que no hay que dejarse llevar por las apariencias y que hay que intentar comprender a las personas y conocerlas. Pero sinceramente, tú no has entrado en periodista digital y me has visto a mí, aunque yo ya te había entrevistado, y ya me has no te preocupes. Un compañero mío no, tranquilo, y has dicho, Antonio. Bueno... No, tranquilo, Antonio, que no lo he hecho. No te preocupes. En serio, te estoy diciendo en serio. No tienes la tentación de ir por la vida así. No tengo la tentación de hacerlo. Peligroso. No. Bueno, tú... Volvamos al libro, a los criminales, a estos tipos realmente deleznables que aparecen en tu obra. Hay de muchos tipos, decíamos. Hay dictadores, hay asesinos en serie, terroristas, españoles, extranjeros. Bueno, pues repasemos a algunos de esos criminales. Perfecto. Hay magnicidas también, entonces empecemos por un magnicida. Oswald, el asesino de Kennedy. Cuéntanos un poco su vida y cómo se refleja esta en la cara. Bueno, la vida de él, fíjate, aquí hay una incongruencia y a nivel personal te voy a decir que yo creo que no fue la persona que mató a Kennedy, ¿vale? En la comisión Warren... En el libro no dices eso. No, yo cuento los hechos, yo te digo mi opinión personal. Sí. Evidentemente en el libro jamás voy a dar mi opinión, es un libro objetivo, tanto en la psicomorfología como en el tema de la biografía. Es que si no, entonces estaríamos hablando de otro tipo de libro, sería una novela más bien o cosas así. Y te voy a decir porque la comisión Warren decía que era un hombre agresivo, tenía tendencias psicopáticas, problemas mentales, se había obsesionado con el tema de la antigua URSS, quería ser espía de la KGB, todas esas cosas, que es lo que le llevó a este señor a ir a Dallas y matar en este caso a JFK, John Fitzgerald Kennedy. Bueno, pues su cara no dice eso. Su cara dice que no es el precursor del asesinato, es decir, sí que puede haberlo cometido y que sí que le pillaron de hecho con el arma y demás, pero que no fue la cabeza pensante, que fue un manipulado, una persona manipulada, es un soñador, es un idealista, y gracias a ese idealismo que él tiene y que se refleja perfectamente en esa frente alta, en esas mandíbulas, en los ojos y en la nariz y parte de la boca, se puede ver que es una persona que sí que tiene tendencia a cometer una acción determinada, pero por su idealismo, no porque él cometa o planifique una estrategia. Por lo tanto, ahí me hace pensar que realmente él no fue la persona que ideó ese horroroso plan que fue matar a JFK. Por eso digo que una cosa es lo que la comisión Warren diga de este individuo, que luego se lo cargaron evidentemente poco tiempo después, y otra cosa es lo que realmente dice su cara. Esa es la incongruencia, una incongruencia que yo creo que es bastante importante y que la tienen además otros rostros del libro. Esto del idealismo es realmente curioso, ¿no? Porque está muy presente en muchos... Sí, somos los de Hitler, en Stalin, pero muchos de los que participaron en sus crímenes
Bueno, muchos que participaron en el Holocausto eran idealistas, creían que estaban haciendo un bien por Europa, por el mundo, por su país. Sí. Muchos de los torturadores de Lubyanka o de los asesinos que había en los campos de concentración del Gulag soviético, pues también eran idealistas, Sí. terroristas que creen que matan por amor de al que matan. O sea, esto Ah, es- no, matan por sus ideas. En este caso, Oswald mató por una idea determinada. que son idealistas, o sea, Sí, eso son tampoco es gente una excusa. idealista, pero en este... No, 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 evidentemente no estoy no, no, justificando el no, crimen, no, no, vamos, no, claro. válgame Dios. Pero sí que es verdad que en el caso de Oswald era un señor que fue manipulado. Y ahí se ve claramente, Hitler y Stalin no son personas No, manipulables. No. pero muchos a sus órdenes Ah, sí que bueno, claro, eran sí, pero en el caso, especialmente. Sí, en el libro yo hablo de los claro. grandes dictadores como son Hitler, Stalin o Sí, sí, Gaddafi, claro, lo y no otro. son personas manipulables, son manipuladores y Hmm, dominantes, cosa que Oswald no es un dominante, es una persona, sí, de acción, es un poco incluso una persona cortita, pero no es una persona que pueda planificar de esa manera tan brillante, entre comillas, pues llamarlo de alguna manera un crimen como el de JFK. Bueno, ¿y qué nos cuentas de de uno de estos grandes manipuladores y asesinos como Adolf Hitler? De Hitler es que ya se ve en su cara sus asimetrías. Es decir, asimetría es cuando tu hemicara derecha y la hemicara izquierda no son iguales nunca, evidentemente, ¿no? Eso es evidente, pero cuando ya sí que se muestra, o cuando alguien se da cuenta que hay algo raro en ese rostro, como el caso de Hitler, ahí se ve las frustraciones. Y en este caso su frustración era a nivel emocional y emotivo, que se ve en la parte media de su cara, en esos ojos, la nariz, la boca. Bueno, pues este señor, todo el pensamiento, que además tiene una frente alta, un poco inclinada, ese pensamiento de persona idealista, de crear su propia política, o como yo le digo, una religión llamada religión nazi o religión aria, lo que se fue por esos derroteros porque como en su vida personal era un ser frustrado, castrador y represor sexual, la única manera que tenía para imponerse era la mente, la inteligencia. Y lo que hacía era a través de la oratoria, que ha sido desgraciadamente uno de los mejores oradores que ha dado no solamente Segunda Guerra Mundial, sino a día de hoy. Este señor, gracias a esa mente tan brillante, ideó el Holocausto, ideó toda una estrategia que fue el Tercer Reich con sus secuaces, como tú bien apuntabas. ¿Pero por qué? Porque él tenía falta de empatía. Él quería dominar. Como no podía, no se sentía cómodo en su vida personal, porque era un cobarde emocional, lo dice perfectamente su cara, necesitaba sacarlo de alguna manera. Y la única manera de dominar era la palabra y la inteligencia. Y, de hecho, que yo sepa, Hitler no mató a nadie. Pero sí que mandó matar y ajusticiar, que eso es peor también. O sea, evidentemente es tan mal que uno mate, pero ordenar a otro que cometa un crimen aún más, ¿no? Y ahí en su cara se ve perfectamente esos prejuicios, esas frustraciones psicológicas que él tenía tan grandes. Pero es curioso, ¿no? Dices, en su cara se veía esos prejuicios, esas frustraciones, y en muchas de las fotos que vemos de él realmente tiene una mirada que da miedo, es cierto. Sí. Pero después los testimonios de la época era que la gente cuando lo trataba quedaba fascinada con él. Claro, porque Con un hombre encantador. porque no tiene nada que ver Claro, porque es manipulador. Una persona con inteligencia manipula y sabe encandilar a las masas. Pues Y entonces, era un señor que lo sabía hacer entonces puede perfectamente. modificar, digamos, el rostro de algún modo con sus gestos para que no transmitan. Claro, luego también, evidentemente, cuando él se presentaba en un discurso, pues él sabía muy bien cómo tenía que hablar, ¿no? Goebbels le ayudó muchísimo, el ministro de Propaganda le ayudó muchísimo en esa labor, pero es que él tenía esa personalidad. Un señor donde perfectamente sabía muy bien lo que decía, cómo lo decía, y como no podía, como digo, tener relaciones personales como él le hubiera gustado, decían que también era homosexual, pues esa frustración le llevó a ser un líder político, dictatorial, y encaminarse y encauzarse a traspasar esa línea entre el bien y el mal, nunca mejor Mm. dicho. Bueno, otro de estos grandes manipuladores, responsable último de no uno, sino varios genocidios, es Stalin. El Mm. hombre de acero, ¿no? Que es lo que viene a significar Stalin. Sí, Cuéntanos. Stalin es el nombre, es el apodo que le puso Lenin, de hecho. Pues mira, Stalin era un hombre que a nivel personal también era muy frustrado. Su mujer falleció, su primera mujer, luego se volvió a casar, según parece, según dicen. No estaba muy bien avenido, tuvo muchos hijos con los que tampoco se hablaba demasiado y ahí se ve en su rostro. Él es más seguro que Hitler, era un señor mucho más seguro en todos los sentidos porque tiene un perfil hacia adelante, con esa frente bastante
no lisa, porque tampoco es lisa, pero un poquito con una formita curvilínea. Y ese perfil con esa nariz, ese mentón hacia adelante. Y esa piel que en psicomorfología se llama tónica, es decir, con la piel tersa, ¿no? Como por ejemplo la mía, una piel tersa que indica ya la energía. Él era un hombre enérgico y su cara dice que es un hombre luchador, guerrero, y que sus ideas las iba a plasmar de alguna manera en esa acción, que era, en este caso, bueno, cometer también crímenes, es decir, matar a un montón de gente en la antigua Unión Soviética. Hay que decir de Stalin que esa falta de empatía se le ve muy bien, como en este caso también a Hitler, en la parte de la emoción, con esos pómulos, la nariz, la boca. Era una persona que tenía dificultades para relacionarse y la única manera era imponiendo su criterio y siendo una persona convincente. Y de ahí que sus relaciones personales de pareja, la primera porque supuestamente falleció, dicen que a lo mejor se cargó a su mujer, no, tampoco se ha demostrado, pero es posible que sus relaciones personales hayan sido nefastas con sus hijos incluso porque no, le da igual 8 que 80, no empatizaban, era una persona muy fría y una persona que imponía su criterio, costase la vida de quien costase. Oye, tú decías también su pasado, ¿no? Tenía un padre que le pegaba. Claro, es que la violencia, es que la infancia... Ver la vida de Hitler también es una vida de frustración, pintor de acuarela que no llega a nada. Bueno, otros personajes que dando Bin Laden parece que sí que tiene una vida un poco, una infancia más Bueno, normal. claro, la vida de Bin Laden era... Pero la mayor parte de los personajes que pasan por tu libro tienen un pasado... en fin. horrendo, que a mí no me hubiera gustado tenerlo porque muchos han sufrido abusos sexuales, les han vendido, como en el caso de Charles Manson, le vendió su madre a un señor en un bar por cuatro duros. Quiero decir que han sido vidas muy trágicas, ojo, que no justifican la maldad de sus actos y los crímenes, pero es verdad que justamente coinciden en que sus biografías y su infancia han sido bastante duras. Me hablas de Bin Laden. Hombre, este señor procede de una de las familias más ricas, sus padres multimillonarios, un jeque árabe de muchísimo dinero, que bueno, que su idealismo, la doctrina que él creó, Al-Qaeda y demás, le hizo ser un líder, ¿no? Y su cara dice que es un líder, de hecho. Esa frente tan alta, además, ese rostro alargado y fino, ¿no? Ese propio de personajes líderes, como por ejemplo Charles Manson. No tiene una cara muy parecida, pero sí que tienen algún rasgo en común como líder. Los dos, uno líder terrorista, el otro también líder criminal con el tema de la secta de la familia, ¿no? O sea, más o menos van parejos, van de la manita. En el caso de Bin Laden, tenía una vida maravillosa. Era un hombre además muy culto, estudió varias carreras. Lo que pasa que esa tendencia y esa falta de empatía, volvemos a la falta de empatía, la frialdad con la que todos los personajes de las caras del mal actúan. Esa falta de empatía, esa frialdad le llevó a crear Al-Qaeda y a decir que la gente que se autoinmola son dignos de admiración, ¿no? Que además era su fin y crear ese tipo de secta, de grupo terrorista. Pero sin hacerlo él, claro. Pero sin hacerlo él, ojo. ¿Por qué? Porque él es la mente, entre comillas, brillante, la mente pensante y el que dirige. Y ahí se ve perfectamente en esos labios, esa comunicación. Un hombre muy comunicativo. Hitler no era un hombre comunicativo, pero tenía una buena oratoria, curiosamente. Pero Bin Laden era un hombre comunicativo, pero en lo que le convenía. Es decir, él nunca iba a decir nada más alto ni nada más bajo si le iba a influir o perjudicar. Él sabía muy bien en el terreno material, en el terreno del instinto, cómo tenía que desarrollarse y todo lo hacía con la mente, con la inteligencia. O sea, era un hombre muy brillante. Lo que pasa es que su brillante le llevó a ser uno de los peores líderes de un grupo terrorista como es Al-Qaeda. Oye, es curioso, tú hablas de que tienen mucha falta de empatía todos los personajes del libro, eso Sí. es evidente, y después algunos de ellos, sobre todo no los asesinos en serie normales, pero sí los dictadores, los terroristas, aunque los terroristas hay una obsesión también con la comunicación, con la oratoria, decía Hitler, Stalin, Sí. Bin Laden también estaba obsesionado Sí. con la comunicación. Sí, imponer, porque ellos la manera, como ellos no iban a matar a alguien, no iban a coger una pistola. Bueno, Stalin dicen que sí que se cargó a varias personas con sus propias manos, pero Bin Laden y Hitler, pues no. La única manera de imponerse y de dominar era a través de la palabra.
Porque no todos los dictadores ni todos los terroristas tienen esa obsesión con la imagen. Chacal, por ejemplo, Carlos, que hablar de él, no Sí, tiene esa obsesión no, con la comunicación y hay dictadores que, bueno, pues yo tampoco. impongo el terror, pero la comunicación, la imagen me Sí, importa que bastante no poco. les importa poco, tienes toda la razón. Sí. Entonces es curioso, ¿no? Que aquí sí que son personajes muy obsesionados con la Sí, comunicación. ¿Eso se refleja también en tu imagen la cuando estás comunicación. obsesionado con controlar la imagen, la Sí, comunicación? sí, se refleja, la comunicación se refleja mucho en el tema de lo que es la mandíbula, la boca, pero también en la frente, es decir, el conjunto. Siempre hay que analizar el conjunto, no podemos extrapolar cada elemento porque entonces hablaríamos de fisionomía, que es una ciencia ya obsoleta y que además se equivoca muchísimo. Es el conjunto lo que indica que eres una persona comunicadora. Por ejemplo, José Bretón. José Bretón se podría ver que es una persona comunicadora, porque tiene unos pómulos, además, los pómulos indican la interacción con el otro, ¿no? La capacidad social, de emoción, pero esos pómulos podrían indicar que es una persona comunicadora. Sin embargo, su nariz, con los orificios más cerraditos, y la boca indican que es una persona introvertida y no comunicadora. Es curioso, ¿eh? Si extrapolamos, sí diríamos, es un comunicador, pero como hay que analizar el conjunto, ahí se ve como es un personaje y un individuo donde Mm, no sabe comunicarse y lo que se comunica o cómo se mm. comunica es según su criterio y según su estrategia. Es una persona estratega y aparte de obsesivo y vengativo, que también se ve en esa frente, en los ojos, en la mandíbula. Pero es curioso que tú me decías, ¿no? Si extrapolamos, sí, pero es que hay que aunar el conjunto. Sí. Y bueno, hemos hablado, bueno, ahora de Bretón, pero hemos hablado de dictadores, hemos empezado con un terrorista, vayamos a otro. Troitiño, uno de los etarras más Sí, sanguinarios, responsable de la matanza de Hipercor. sí, de Percor, sí. ¿Qué puedes contarnos Bueno, sobre pues este? Porque a Troitiño. veces parece que hay caras de tarras. Bueno, eso ya es un criterio y Sí, un pero a juicio moral, veces... Antonio, eso es No digo verdad. parece, no digo que las haya, digo que a Parece, veces... sí, pero es un juicio moral. Hombre, de Troitiño se ve perfectamente que tiene sus facciones que son rectas, sin ninguna protuberancia, esa mente, esa frente un poquito inclinada, con alguna protuberancia, esa mandíbula un poquito, ese mentón hacia adelante y esas mandíbulas indican que es una persona luchadora, una persona idealista y que va a imponer su criterio por encima de lo de los demás. Es decir, y así es decir, el grupo terrorista ETA impone su criterio por encima de lo de los demás, ¿no? Y en el caso de Troitiño es una persona también que utiliza la violencia para cometer sus ideas. Es una persona agresiva y una persona con falta de empatía. Volvemos a la falta de empatía. Una persona fría. Un ejemplo que te pongo para que la gente lo entienda, aparte que aparece en sus pómulos, su nariz y su boca, es que después de la matanza de Hipercor se fue con su mujer y sus hijos a la playa, de vacaciones. Quiero decir, ahí se ve y tiene relación esa falta de empatía con el rostro de esta persona. O sea, no sorprende que ese señor, después de haber matado a una treintena de personas, se haya ido de fiesta tranquilamente a unas vacaciones. O sea, no sorprende realmente su cara. Sí, pero es genera esa falta de empatía porque en muchos de estos casos de personajes de estos, en los etarras se sabe que algunos pueden llegar, igual que eran muchos guardianes nacidos de los campos de exterminio, un tema que tú has tratado mucho, podían después ser perfectos padres de Ah, familia que bueno, adoraban a claro. sus hijos y que no sentían ninguna frialdad hacia su familia y Bueno, sus amigos. claro, Si ahí sí eran muy empáticos. claro, pero como digo, es una empatía aprendida. Porque tú puedes tener, no tener empatía, pero aprender a tener empatía, porque te conviene. Y estas personas aprenden a tener empatía porque les conviene, no porque la tengan, ojo. Es que hay que diferenciar. Una persona empática es difícil que lo sea. Y cuando lo eres, se ve en ese rostro, ¿no? Con los pómulos, la nariz, la boca. Lo que pasa que una persona falta de empatía e inteligente y que sabe dominar la palabra y que sabe dominar el pensamiento, sabe qué hacer para engañar, entre comillas, al otro. Es más fácil de lo que parece engañar, ¿eh? Otro personaje siniestro. Primero, además tengo una pregunta, porque tú no le has incluido en el capítulo de terroristas, lo has incluido en el asesinos en series. Estamos hablando de Breivik. De asesinos en masa, sí. El asesinos en masa, estamos hablando de Breivik, el asesino de, bueno, de Oslo, Utoya. Sí. La primera pregunta es ¿por qué no lo has incluido como terrorista cuando lo que hizo fue una acción típicamente terrorista? O dos en el mismo día. Bueno, sí, cierto, porque precisamente yo creo que fue más un asesino en masa que un terrorista. Porque no mató por una... Bueno, evidentemente sus ideas eran bastante ultraderechistas y demás,
Pero yo creo que, fíjate, es más un asesino en masa que un terrorista. No tenía un grupo detrás, no actuó solo con su propia modus operandi, que decir, que fue una persona que ideó ya de hecho ese tipo de crimen tan atroz que fue en el año 2011, ¿no? Pero es que ahí ese señor ya se ve cómo impone su criterio con esa frente alta, ese idealismo, ¿no? En la frente se ve mucho el tema del idealismo, la ensoñación. Él imponía su criterio con el idealismo, la violencia que él tenía, la agresividad se ve muchísimo en la mandíbula y una persona muy rígida en su criterio, es decir, no podías mantener una conversación con él porque nunca podrías convencerle. Él pensaba que de una manera, era una persona racista, homófoba, etcétera, etcétera, y él nunca iba a salir de ese pensamiento. Y lo que pasa es que, claro, predecir que iba a matar a tanta gente es imposible. Uno puede, de alguna manera en la psicomorfología, decir que este personaje podía tender a la agresividad y a ser radical en sus ideas y que, ojito, que puede ser peligroso, porque de hecho su cara dice que tiene una tendencia peligrosa a la agresividad, pero de ahí a que tú puedas decir que alguien puede matar o no es complicado, porque al final la acción es de cada uno, ¿no? Es más complicado. Sí. Y oye, una cosa, al final vemos estos rasgos que reflejan el mal o la tendencia al mal, pero podemos decir que esto al final hay feos y guapos, o sea, con unos rasgos, o sea, una persona puede ser más hermosa o menos hermosa a raíz de estos rasgos que nos indican, o no tiene, o puede haber asesinos o dictadores guapísimos, guapísimas y sin embargo bellísimas personas feísimas. Es que la bondad y la maldad no tiene que ver con la belleza o con la fealdad. Claro. Y eso es una tendencia que tenemos los seres humanos a juzgar por la apariencia. Y por si cuando vemos a alguien feo es que tiene que ser como malo, ¿no? Los personajes de Disney, cuando son malos, les ponen como feos y tal. Esto es infantil, no es para facilitar. Bueno, perdona, los dibujos animados son más para adultos muchas veces que para los niños, ojo, que tienen unos mensajes muchas veces bastante importantes. Pero la belleza, ahí se asesinos en serie como Ted Bundy, como un montón de... Jolín, Breivik mismamente no es un hombre feo, es un hombre bastante atractivo. Hay que tener cuidado con eso. Que te puedes volver, no feo, pero tener una cara más dura. Por ejemplo, Irma Gress, de la que hemos hablado aquí, el ángel de Auschwitz, antes de entrar al campo de concentración, tiene una cara muy dulce, le llamaban el ángel, ¿no? Una mujer bellísima, rubia, ojos claros, y cuando la encarcelaron y cuando la fueron a buscar al campamento de Bergen-Belsen y la justiciaron, tenía una cara atroz. Pero no por fealdad, sino por sus rasgos tan marcados, porque ahí se vio cómo desarrolló la agresividad y la falta de empatía, cómo su vivencia le había cambiado la vida. O sea, ahí sí que se refleja perfectamente. Totalmente. Oye, y una cosa, ya acaba de haber elecciones, va a haber dentro de poco, la psicomorfología nos ayudaría a elegir el candidato que votar. Deberíamos fiarnos. Bueno, si Esther se anima a hacer alguna vez algún análisis psicomorfológico de alguno de los candidatos, sí que ayudaría no a saber si son buenos o malas personas, pero sí si tienen tendencia a la deshonestidad, es decir, a llevárselo o no. Eso sería importante y, de hecho, algunos gabinetes políticos también utilizan a psicomorfólogos para saber cuál es el candidato más acertado. Hay políticos que se ve en su cara que tienen una tendencia a no ser muy honestos en según qué temas económicos y otros que no. Es decir, que hay que cogerlo un poco con pinzas, hay que hacerlo de una manera profesional y con profesionales como, por ejemplo, Esther Mellado, que es la que ha hecho los análisis de este libro, ¿no? Pero ayudaría mucho a saber si un político va a cumplir lo que dice. Y también si es peligroso, no porque vaya a matar a nadie, si son peligrosas sus ideas, porque no se pueden realizar en esta sociedad que tenemos ahora. Eso hay que tener mucho cuidado, porque esos idealismos que vienen últimamente hay que tener cuidado, no por lo que dicen, sino porque realmente esa persona a lo mejor lo cree, pero ponerlo en práctica es un poquito complicado. Pero si ellos creen que se pueden aplicar... Eso sí, pero luego una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Tú puedes tener un idealismo y luego la práctica en el siglo XXI en España es hiper mega complicado. Eso sí, pero si ellos creen que se puede aplicar, ¿se va a reflejar o no? Sí, claro. Su creencia se va a reflejar.
pero luego tiene la imposibilidad Claro. de que se haga. Eso es. Eso Sí. es. Bueno, Mónica, pues de verdad, muchísimas gracias. A ti. Y esperando que escribas otro libro sobre personajes siniestros, que parece que es lo que te gusta. Y nada, Esperemos. darte las gracias por haber venido aquí al taller de afilador, que es como se llama esta sección, en Periodista Fantástico. Digital. Fantástico, ha sido un placer estar contigo, Antonio. Muchas A gracias. ti, adiós.